Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Retomamos la revista de opinión Democracia. Vamos a abordar ahora uno de los temas que anunciamos al inicio de este programa de opinión, que es el relacionado, quizá la noticia más importante generada ayer, y es la decisión del gobierno a través del COE Nacional de cambiar la alerta de amarilla a naranja frente a la inminente llegada del fenómeno del Niño. Queremos nosotros destacar el hecho de que los avances tecnológicos, los sistemas de alerta temprana, un trabajo, digamos, a nivel regional, a nivel mundial, ha permitido que los indicadores climáticos nos prevengan con suficiente tiempo de la llegada de un fenómeno natural que en el pasado no lo podíamos prevenir con tanto tiempo. Ahora lo hacemos, en buena hora que sea así, pero ahora nos corresponde a los ecuatorianos, a los ciudadanos y claro, a quienes están al frente de las instituciones del Estado, hacer todo lo necesario para enfrentar y mitigar los efectos de un fenómeno natural, que no sabemos la intensidad. Se habla de manera general que va a ser de una intensidad fuerte, algo similar a lo que sufrió el país por este mismo fenómeno en décadas pasadas. Pero más allá de eso no sabemos. En buena hora reitero que los indicadores, las mediciones, la tecnología nos permita ahora prevenir con suficiente tiempo y experimentar un cambio de alerta sin un evidente cambio del comportamiento, digamos, del clima a este momento. Pero sabemos que el clima va a cambiar, sabemos que van a haber copiosas lluvias, especialmente en el litoral ecuatoriano. Que esto se va a producir alrededor de la zona tórrida donde estamos ubicados nosotros, hacia el norte, hacia el sur, va a haber afectaciones y vale la pena irnos preparando. Estamos listos para iniciar la entrevista con el magíster Cristian Torres, el secretario de Gestión de Riesgos. Previo a esta entrevista, Cristian, quisiéramos invitarle a usted y a los amigos que nos escuchan diariamente a escuchar lo que dijo el ministro del Interior, Juan Zapata, que también preside el COE Nacional, con el anuncio del cambio de alerta de amarilla a naranja. Para el presente trimestre y con base en los resultados IEFEN, Índice Ecuatoriano del Fenómeno del Niño, las perspectivas y criterio técnico, el Comité FEN aprobó el cambio de estado de aviso de observación a estado activo. En conformidad con lo establecido con el protocolo, se recomienda a la Secretaría de Gestión de Riesgos el cambio de alerta a naranja. Ahí tienen ustedes, esa es la recomendación del COE Nacional y la Secretaría General de Gestión de Riesgos, que es el órgano rector en este caso, pues ha tomado la decisión correspondiente y el país, el Ecuador en general, está en alerta naranja frente a la inminente llegada del fenómeno del Niño. Cristian Torres, secretario de Gestión de Riesgos, bienvenido a la revista de opinión Democracia. Le saluda Freddy Paredes, buenos días. Buen día, Freddy. Un saludo para ustedes, obviamente, y para las personas que nos están sintonizando el día de hoy. En efecto, el día de ayer se realizó la plenaria del COE Nacional con dos objetivos específicos ayer. El primero era conocer el informe del ERFEN, del Estudio Regional del Fenómeno del Niño, que es liderado por el INOCAR, el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada, en el cual recomienda ya a la Secretaría de Gestión de Riesgos el cambio del nivel de alerta de amarillo a naranja. ¿Y esto por qué? En el mes de mayo aproximadamente, cuando emitimos la alerta amarilla, el ERFEN se dedicó específicamente a crear un indicador en el cual nos permita sacar de la ecuación el tema de la subjetividad o de la improvisación en el momento de que tengamos que cambiar de alerta. ¿Ya? Entonces, ahí se definieron 4 parámetros específicos que, entre otros, era el índice del niño costero en el Perú, el índice de la NOAA y la temperatura superficial del mar en una parte específica del océano, en el cual tenía que pasar 3 semanas seguidas con una temperatura sobre lo normal, en lo cual eso ya se cumplió la semana pasada, y es por esto que el ERFEN en este momento ya puede decir que estamos con un fenómeno del Niño inminente, y por lo cual recomienda a la Secretaría de Gestión de Riesgos el cambio de alerta a naranja. Y el segundo objetivo del COE realizado el día de ayer era ya comenzar
también a recibir los informes de todas las actuaciones que han tenido los diferentes ministerios en torno al plan de acción específico que se ha creado y que viene trabajando el COE Nacional desde el mes de abril-mayo aproximadamente, para poder ir dándole el seguimiento a estas acciones y poder tomar los correctivos que sean necesarios en este plan de acción específico y en esta ruta que tenemos para poder seguir, como tú bien lo mencionas, no solamente preparándonos para responder, sino también para poder mitigar los efectos y reducir los riesgos que sean posibles en esta época, en esta etapa del plan. Ahora, señor secretario, el cambio del nivel de alerta de amarilla a naranja implica también el cambio de acciones de prevención a preparación. ¿Cuáles son las acciones que en materia de prevención ya hizo el país y cuáles son las acciones que en materia de preparación va a desplegar el país? Ok, ahí hay una puntualización que quisiera hacer. No significa el cambio que vamos a dejar de prevenir para dedicarnos solamente a preparar. De acuerdo, lo uno no excluye lo otro. Exactamente, se mantienen en paralelo esas dos acciones. Y te comento, por ejemplo, el país ha priorizado dentro de su presupuesto general del Estado 68 millones de dólares que son específicamente para la empresa pública del agua, de los cuales ya se han desembolsado 31 millones para la elaboración de contratos, anticipos y todo lo que conlleva este plan de acción de la empresa pública del agua, que es la EPA. ¿Y qué consiste esto? Es en la limpieza y desasolves y mantenimiento de todos los proyectos hídricos que le están a cargo de la empresa pública del agua. ¿Por qué hacemos esto? Porque estos proyectos, ¿qué es lo que hacen? En la época lluviosa captan agua para poder repartirla durante la época seca, esa es una función, y la otra es el control de inundaciones, es decir, cuando hay mucha precipitación sobre lo normal, controla, acapara agua y comienza a desfogar, obviamente en menor medida, para que pueda controlar la inundación en cierta manera. Estas obras ameritan un mantenimiento el cual no se les ha dado y por lo cual con esta inversión vamos a poner, a través de la empresa pública del agua, vamos a poner todo lo necesario para que se pueda hacer el mantenimiento de desasolves, limpiezas de canales y drenado de ríos para que pueda, en el momento que desfogue el agua, no se desborde hacia las comunidades. Esto es en materia de prevención, Cristian. Por ejemplo. Esto es prevención. Así es, en materia de prevención. Claro, ya, pero de los 68 millones... de este presupuesto ya fue entregado a la EPA y se continuará con los desembolsos hasta finales del año y la empresa pública del agua comenzará ya con todo, obviamente hay que cumplir con todos los procesos de compras públicas, esperamos hasta fin de mes comenzar ya a ver la obra, las máquinas trabajando con los desasolves y limpiezas que tiene previsto hacer la empresa pública del agua, incluyendo también los mantenimientos preventivos y correctivos de la obra como tal, de la infraestructura de manejo hídrico. Ahora, temporalmente esta limpieza de todos los proyectos hídricos que tiene el país debe estar lista antes de que inicie el fenómeno del Niño. No hay una fecha exacta, pero se habla de que podría producirse hacia finales de este año, finales de diciembre, inicios de enero, segunda quincena de enero, etcétera, lo cual nos haría pensar que esta limpieza de los proyectos hídricos debería estar lista a más tardar la primera quincena de diciembre, secretario. Por eso es la prioridad y ya también la empresa pública del agua está reduciendo los procesos para poder iniciar con las contrataciones, ya ha iniciado de hecho, y insisto, esperamos que a fin de mes ya pueda comenzar a verse maquinaria trabajando en este desasolve. Son aproximadamente 30 kilómetros, si no me equivoco, de limpiezas y desasolves que van a tener que hacerse en estas áreas de influencias que principalmente benefician a Guayas y los ríos, estas dos provincias que también coinciden que normalmente son las más afectadas en la época lluviosa y más aún en un fenómeno del Niño. Ahora, pasando a la etapa de la preparación para la respuesta. ¿Esto es todo para la prevención, Cristian? ¿No hay ninguna otra acción adicional? Es un ejemplo de lo que estamos liderando nosotros como Secretaría de Riesgos, pero adicional, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, también dentro de su presupuesto actual, ha priorizado acciones para el aseguramiento y para el incentivo de la siembra, dentro de los cuales obviamente las personas que se aventuren a sembrar van a poder tener un seguro, en el cual en el caso de que se concrete el fenómeno del Niño, que básicamente es inminente, ¿no? Pero no sabemos en qué áreas específicamente va a afectar unas más que otras, por lo cual es necesario e imperioso un seguro para que puedan trabajar con tranquilidad. Ajá. Por otro lado, el Ministerio de Educación también está trabajando en los planes de prevención para su infraestructura educativa, tomando en consideración que todas estas acciones se basan en la información técnica que se emitió en el mes de mayo, con los mapas de amenaza de inundación y movimiento en masa
que fueron facilitados tanto a prefecturas, municipios y ministerios, obviamente, para las tareas de prevención. Por otro lado, con el vicepresidente de la República hemos recorrido el día de hoy, más tardecito, ya nos vamos a Esmeraldas y habremos cumplido con todas las provincias de la costa y continuaremos con las provincias de la sierra, participando de los COE provinciales. En estos COE estamos también evidenciando las acciones que están llevando a cabo municipios y prefecturas para prevenir. Hay muchos municipios que están trabajando a full, prefecturas también que están haciendo dentro de su ámbito de competencias limpiezas y desolves, y todos priorizando también sus presupuestos para poder atender en la prevención y en la preparación para la respuesta que tenga que darse a la población en su momento. Ahora sí, entrando al tema de la preparación para la respuesta, en este momento es cuando en estos últimos 4 meses hemos estado haciendo todas las gestiones para adquirir los bienes de asistencia humanitaria que, por ejemplo, por parte de la Secretaría de Riesgos rondan aproximadamente los 5.5 millones, que contemplan kits de alimentos para 3 días, para 15 días, limpieza e higiene, entre otras cosas, que podrán ser utilizados cuando las capacidades locales sean sobrepasadas. También tenemos evidencia de que muchos municipios están adquiriendo también sus bienes de asistencia humanitaria para poder responder a la población, y parte de la preparación también es preposicionarlos en las provincias que pudiesen ser afectadas, y con esto buscamos que en el momento que tengamos que responder, reducir el tiempo, ya no tomarnos 1 o 2 días, sino ya menos horas para poder responder a la población. Ahora, esto es fundamental, Cristian, el hecho de que se van a comprar bienes de asistencia humanitaria por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos, entendemos, pero van a ser utilizados solo cuando sobrepase la capacidad de cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados que, según su jurisdicción, tengan que enfrentar una evacuación, por ejemplo, de barrios, de parroquias, según la afectación que tengan por el fenómeno del Niño. Es correcto, y es por eso que te pongo el ejemplo que algunos municipios ya han adquirido 10.000, 14.000 y tienen una proyección de adquirir hasta 70.000 kits incluso de alimentos, los cuales va a poderle permitir atender a la población, y los cuales nos permita a nosotros también enfocarnos en municipios más pequeños que tienen menos presupuesto y que por ende obviamente no pueden adquirir gran cantidad de kits para poder atender. Obviamente también hay que recalcar algo. Estamos comprando un porcentaje de lo que se necesitaría según las estimaciones, y también obviamente cuando entre el nuevo gobierno va a tener que adquirir nuevos kits, con la salvedad de que durante estos 2 últimos años nos hemos dedicado también bastante tiempo a catalogar los kits dentro del sistema de compras públicas. ¿Con qué fin? Con que el proceso de compra se reduzca de 45, 60 días a 15 días. Por lo cual ya está un precio establecido, ya están los estándares definidos. ¿Pero esto en régimen normal, Cristian, o va a haber de por medio normal una declaración de emergencia? No, para estos kits, que son 5 los que tenemos catalogados, insisto, alimentos para 3 y 15 días, limpieza, higiene y kit volcán también, que también en cualquier momento podemos necesitar. Todos esos 5 kits están dentro del catálogo de compras públicas y no es necesario hacer una declaratoria de emergencia para adquirirlos en menor tiempo. El catálogo te permite esa facilidad de reducir los tiempos, ya está estandarizado, insisto. Entonces, a nosotros nos ha tomado entre 15 y 20 días comprar los kits. Obviamente ya viene el tiempo de entrega después y todo esto, pero siempre va a ser mucho menor de un proceso de subasta inversa electrónica que toma entre 60, 40, 60, a veces un poquito más de días en comprar, porque incluye el tema de pólizas y un poco de cosas que alargan los tiempos, ¿no? Son las 7 de la mañana con 25 minutos. Usted escucha Revista de Opinión Democracia. Estamos conversando con Cristian Torres, secretario de Gestión de Riesgos. Hablamos sobre la decisión y recomendación del COE Nacional del cambio de alerta amarilla-naranja, algo que ya lo asumió la Secretaría de Gestión de Riesgos. El país formalmente está en alerta naranja frente a la inminente llegada del fenómeno del Niño. Ahora, Cristian, de manera general la información todavía es difusa, me parece a mí, para el grueso de los ecuatorianos, es decir, no tenemos una conciencia plena, por ejemplo, de un mapa de afectación del fenómeno del Niño, los focos más preocupantes que seguramente ustedes sí lo manejan y que de alguna manera deberíamos conocer los ciudadanos, para a la misma vez los municipios, consejos provinciales que dentro de sus jurisdicciones tengan estos focos de afectación,
tengan un trabajo más intenso, mayor atención del gobierno central, etcétera, que podamos prepararnos efectivamente para la llegada de este fenómeno natural. Freddy, mira, ahí hay dos puntos que quisiera recalcar. Primero, en el tema, vamos a separar la información tanto técnica para los ministerios, prefecturas y municipios y para la población. Por el lado de institucional, digamos, prefecturas, municipios y ministerios, en el mes de mayo, cuando se emitió la alerta amarilla, en ese momento ya se puso a disposición de toda la población, incluso también, pero con mayor énfasis a las instituciones, todos los mapas de amenaza que tú mencionas, de inundaciones y movimiento en masa, para que con esos mapas, que estaban por provincia y por cantón, cada uno pueda hacer su plan de acción y priorizar las acciones para las zonas más vulnerables. Claro, también pero eso es técnicamente y de manera interna, digamos, entre autoridades seccionales y gobierno central. Se puso a disposición, pero eso lo voy a aclarar en la segunda parte. Se puso a disposición en la página web alertasecuador.gov.es y por eso insisto que es información totalmente pública que cualquier persona puede acceder, pero ya una reflexión aparte en el siguiente punto. Entonces, también en ese momento se puso a disposición los mapas de los impactos pasados, porque tenemos, digamos, en el 2015 hubo un fenómeno del Niño que también fue moderado, que también causó impactos, y también tenemos toda la época lluviosa que nos afecta año a año en el país. Entonces, esa información ya se dio, como tú dices, a nivel priorizado, a nivel institucional, pero ahora con la Secretaría General de Comunicación se está iniciando una campaña de difusión de toda esta información para hacerla más digerible, para hacerla más accesible a la población. Vamos a incluir mensajes, campañas por SMS que le llega a todo el país. Vamos a incluir también campañas, cuñas radiales en televisión, y esto lo va a manejar la Secretaría de Comunicación, que empieza ya desde esta semana con Alerta Naranja, con esa masificación de la información para que todos puedan acceder a estos temas que sin duda alguna en el nivel de la organización barrial, en el nivel de la organización parroquial, nos ayuda también a prepararnos, y no solo a prepararnos los ciudadanos, sino también exigir a las autoridades locales qué están haciendo en mi barrio por el fenómeno del Niño, qué están haciendo en mi comunidad por el fenómeno del Niño, que es lo que como ciudadanos debemos no solamente también hacer, obviamente, sino también exigir a las autoridades locales. Claro, de acuerdo. A esta segunda parte me refería exclusivamente, que es a la democratización de la información técnica que ustedes manejan, si se quiere, que se comunique al ciudadano común y corriente de una manera adecuada para que no genere temor, no genere miedo, sino más bien despierte en cada ciudadano una noción de protección y de sumar esfuerzos para prepararse a la llegada del fenómeno del Niño. Eso es fundamental, que todos los ecuatorianos estemos conscientes de la llegada de un fenómeno natural, los efectos que puede generar, en qué sectores del país puede ser mayor o menor, y qué acciones son las ideales para enfrentar de mejor manera esto. Y claro, esto tiene que irse decantando a través de una campaña de comunicación, por supuesto que sí. Ahora, Cristian, queríamos consultarle en torno al fenómeno del Niño. ¿Cuál es el escenario más, negativo que manejan las autoridades, y el escenario menos negativo? ¿Entre qué rango de afectación nos estamos moviendo como país? Freddy, al día de hoy no es posible decir tal magnitud es la que va a ser el fenómeno del Niño, pero sí hay estimaciones, y la que, insisto, al día de hoy lo que nos indica el estudio regional del fenómeno del Niño liderado por el INOCAR es que lo más probable es que tengamos un fenómeno del Niño moderado. ¿Ya? Entonces, eso lo que nos guía, según la historia, es que podamos tener lluvias 2 o 3 veces más de lo normal, cuando en un fenómeno del Niño fuerte podemos tener 4 o 5 veces lluvias más sobre lo normal. Entonces, digamos, es una estimación que se puede tener, y esto hablo específicamente, por ejemplo, hay una estación meteorológica que está en el aeropuerto de Guayaquil, y hemos hecho comparaciones con el ERFEN, de que, por ejemplo, en el fenómeno del Niño del 97, esa estación registró 5 o 6 veces más lluvia de lo normal. Y en fenómenos del Niño moderados, tipo 2015 u otros, puede ser 2 o 3 veces más de lo normal la lluvia, por lo cual hay que tomar en consideración la cantidad de lluvia, pero también tomar muy en consideración que más allá del nivel de la lluvia sobre lo normal, porque ya un
2 veces más de lo normal, ya es preocupante. Pero lo que tenemos que tomar en consideración son los niveles de vulnerabilidad de nuestro país, que año a año también se mantienen, en unos se reducen en unas partes, aumentan otras, y que si no hacemos lo que tenemos que hacer en este momento, que es prevenir, no botar basura a las calles, no limpiar nuestro entorno, asentarnos sobre, y si nos asentamos sobre zonas de riesgo, con un poco de lluvia sobre lo normal, nos vamos a ver afectados. Entonces, son todas esas cosas que se conjugan y que se van a conocer ante la población cuando se materializa la amenaza, que quizás podemos vivir muchos años sin tener ninguna emergencia en nuestro barrio, pero con una lluvia sobre lo normal ya nos vemos afectados con deslizamientos, con inundaciones, entre otras cosas. Ahora, hablando de vulnerabilidades, por ejemplo, quiero referirme a la ciudad de Guayaquil. Con 2 horas de una buena lluvia estamos hablando de que se inundan decenas de barrios de la ciudad de Guayaquil. Hay problemas en el drenaje del agua lluvia, hay problemas seguramente en el alcantarillado. Ahora lo digo con desconocimiento, no conozco profundamente qué es lo que ocurre, pero sí conozco los efectos. Con 2 horas de buena lluvia en Guayaquil, estamos hablando de un 40 al 60% de una ciudad inundada. ¿Qué vamos a hacer allá, por ejemplo, si sabemos que la provincia del Guayas y la provincia de Los Ríos serán 2 de las más afectadas por el embate del fenómeno del Niño? En este punto, por ejemplo, el municipio de Guayaquil hace pocos días anunció que está destinando alrededor de $22 millones, si no me falla la memoria, para tareas de prevención en la que se incluye limpieza de alcantarillas, limpieza de canales, para que pueda ayudar a que desfogue el agua. Pero Guayaquil tiene una particularidad que no se va a arreglar pronto, que es en la cual, como está al nivel del mar, cuando sube la marea y hay precipitaciones, es muy difícil que el agua salga de la ciudad para que pueda ser desfogada. Y mientras no se hagan obras en las que se intervenga directamente en el manejo hídrico del agua en el sector urbano, va a ser muy complicado que Guayaquil no se inunde durante lluvias fuertes en la ciudad. Y conozco que la Dirección de Gestión de Riesgos y la empresa pública Segura EP del municipio de Guayaquil está tomando en consideración estos factores para poder, mediante financiamiento multilateral, poder realizar este tipo de obras que lamentablemente toman mucho tiempo, pero que no se puede pasar más tiempo sin que se hagan. Eso es lo que debe estar en el top of mind de la gente, en la cual, si no se hacen obras en las cuales permita desfogar el agua cuando tienes esa conjugación entre marea alta y lluvias fuertes, prolongadas, Guayaquil se va a inundar. Entonces, eso es lo que me alegra mucho que hoy el municipio de Guayaquil esté tomando en consideración para poder hacer en el corto plazo los estudios y en el mediano y largo plazo ya las obras de intervención que puedan reducir las inundaciones en Guayaquil. Ahora, Cristian, sabemos que de manera general todo el perfil costanero del país, todas las provincias que están en la costa van a tener una mayor afectación y dentro de ellas quizá con mayor acento en las provincias de Guayas y Los Ríos, como usted ya lo señaló. Pero ¿qué pasa en el resto del país? Es un fenómeno que viene con influencia oceánica, con los vientos, por eso el impacto primero en el perfil costanero. Pero ¿qué pasa en la sierra? ¿Qué pasa en la Amazonía? No es que no va a pasar nada, va a haber efectos también del fenómeno del Niño. Freddy, la afectación o los efectos del fenómeno del Niño se presentan básicamente en todos los territorios que están bajo los 1.500 metros sobre el nivel del mar. En la Amazonía es un caso especial en el cual la mayor parte del año tenemos precipitaciones, pero que no tiene una influencia directa sobre el fenómeno del Niño, o al menos no hay una evidencia científica que nos diga que el fenómeno del Niño va a afectar a la Amazonía, lo cual no significa que no va a llover, porque normalmente llueve la mayor parte del año, insisto, en la Amazonía, pero se debe a otras condiciones meteorológicas que vienen de otra parte del mundo y no necesariamente del Océano Pacífico, que es el cual, donde se gesta, por decirlo de esta manera, el fenómeno del Niño. En la sierra podemos tener movimientos en masa provocados por las lluvias y la saturación del suelo, que sumado ojo con esto, sumado al mal manejo del agua, hace que pueda haber movimientos en masa en unas partes y en otras partes también se produce un déficit hídrico en el cual es, digamos, la causa principal para los incendios forestales que se pudiesen dar, pero en mucha menor proporción en lo que significarían las lluvias en la costa y en la misma sierra, en los territorios que están
en esta zona que te digo, que son los menos de 1.500 metros sobre el nivel del mar, que tenemos ciudades importantes como La Maná, Chunchi, entre otros, que están en ese rango y que pudiesen verse afectados por el fenómeno del Niño con precipitaciones y que, por ejemplo, en la lluvia, y perdona que insista tanto en esto, pero es importante que la gente lo conozca, que la lluvia solita no causa los movimientos en masa. Es la lluvia más el mal manejo de agua que normalmente durante todo el año está filtrando, lo que causa los movimientos en masa también en el país. Vale decir entonces que de manera general va a afectar a las provincias y a los sectores de la costa del país y también a las zonas subtropicales que ya forman parte, digamos, de provincias de la sierra, tanto como el del norte como el centro y el sur. Así es, justamente esa es una descripción bastante válida para el área geográfica de afectación del fenómeno del Niño. Ahora, Cristian, el presidente de la República en su Twitter, en su cuenta X, que se llama ahora, anunció el cambio de alerta, y entre el anuncio que hace el presidente habla de una inversión de al menos $500 millones, o al menos una línea de crédito internacional por $500 millones para mitigar los efectos del fenómeno del Niño. La pregunta es, estos $500 millones ya los estamos disponiendo, ya los estamos invirtiendo en prevención. ¿Va a ser suficiente el tiempo que nos queda de aquí hasta enero, digamos? No sabemos el momento exacto de la llegada del Niño, pero pongámoslo, por ejemplo, hasta enero. Tenemos solamente en la práctica octubre, noviembre y diciembre, 3 meses para gastar ese dinero y estar listos a recibir a un fenómeno natural. Se me había apagado el micrófono. Freddy, el presidente lo que anunció el día de ayer en el tuit cuando comunicó a la población el cambio de alerta, especificó en financiamiento multilateral para atender los efectos del Niño, 500 millones. ¿Y de qué se tratan estos 500 millones? Son créditos contingentes que se utilizarían en la época de respuesta. Es decir, cuando sucede la emergencia, el país o el presidente de la República que esté, o ya sea el presidente Lasso, o ya sea él o la presidenta de la República que esté en el próximo periodo de gobierno, podrá acceder a créditos preaprobados para que pueda atender la eventualidad del fenómeno del Niño. Esto es importante porque todos conocemos la situación económica del país, no tenemos plata disponible ahí sin usar, entonces vamos a tener que acceder a crédito y recién buscar crédito con la emergencia encima es muy complicado, por lo cual estos créditos contingentes nos sirve mucho para poder, bajo ciertos parámetros, poder acceder a ellos y atender a la población en un corto tiempo. Los tiempos que se estiman que se activan estos créditos son máximo 72 horas, una fase, y luego la otra con ya otros parámetros, se accede a más créditos. Pero también, entonces, por ejemplo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas está en un 90% ya de concretar un crédito de 150 millones para poder fortalecer su trabajo en prevención, en prevención y en mantenimientos preventivos y correctivos. También en la adquisición de puentes Bailey o desmontables que son muy necesarios durante esta etapa de la emergencia. También tenemos los fondos que están disponibles en el Banco de Desarrollo para los municipios y prefecturas, que son de 300 millones aproximadamente. También tenemos otros tipos de flexibilidades de la banca pública que van a estar disponibles para la población que se ve afectada por el fenómeno del Niño. Ahora, en tema de obras públicas, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, es fundamental, por ejemplo, tener la estimación de aproximadamente cuántos puentes se nos podrían se podrían destruir por efecto de las lluvias, las crecientes de los ríos, y tener una estimación de cuántos puentes baile tenemos que tener casi en stock para resolver la incomunicación de ciertos sectores que pueden quedar en esa condición por los efectos del Niño. Sí, el Ministerio de Transporte tiene estimado o previsto adquirir casi 1.500 o 2.000 metros de puentes, en los cuales se pueden distribuir obviamente en diferentes lados. El Ministerio de Transporte también está disponiendo de unos campamentos en zonas seguras, que lo que hace es que en esos campamentos preposicionar maquinaria para que pueda responder a cierta área geográfica y así vamos a reducir los tiempos de respuesta. También hay que destacar que durante una rotura de una vía y cuando el río está crecido, no siempre se puede ingresar de inmediato, pero hay ocasiones en las que sí, porque son crecidas súbitas que bajan también de manera rápida,
por lo cual estos campamentos van a permitir tener preposicionados los puentes que está adquiriendo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero asimismo también la maquinaria necesaria para poder hacer limpieza en movimientos, en deslizamientos de tierra, limpiezas, y también rehabilitación de vías que se vean afectadas por el fenómeno del Niño o por las lluvias. En este marco, señor secretario, también quisiéramos abordar el tema del decreto ejecutivo mediante el cual el presidente dispone la utilización de maquinaria pesada incautada a actividades ilegales de minería, que se cuentan por cientos, son más de 100 y pico de tractores, retroexcavadoras incautadas en delito flagrante, pero esta decisión, este decreto no se puede ejecutar porque está siendo analizado aún por la Corte Constitucional para que se pueda utilizar. La idea es que esta maquinaria declarada con uso en actividades ilegales pueda ser distribuida entre los gobiernos autónomos descentralizados, en los cuales se espera un mayor impacto del fenómeno del Niño, pero esto no ha ocurrido hasta el momento. No ha ocurrido hasta ahora, y precisamente ayer en el COE Nacional tuvimos la consulta por parte de los representantes de AME y de CONGOPE, específicamente la Asociación de Municipalidades del Ecuador, digamos, la agrupación de las prefecturas del país, sobre este decreto y esta facilidad que supondría poder acceder a la maquinaria pesada. Se les ha explicado que ya fue presentado el decreto de ley económico urgente y que estamos a la espera de la Corte Constitucional, y más bien hemos invitado a estas dos instancias, AME y CONGOPE, a que se presenten como amicus curiae y puedan resaltar la importancia de que se dé paso a este decreto de ley urgente económico para que se pueda, entre otras cosas, acceder al uso de la maquinaria incautada por la minería ilegal. Esto es muy complicado, digamos, no hay precedente del uso de artículos incautados para utilización del Estado. Mire usted que se incautan decenas de armas de fuego al narcotráfico, a la delincuencia organizada, y esa incautación tiene que seguir un proceso regular dentro del ámbito penal, etcétera, y no pueden ser utilizados en favor del Estado. Algo similar es lo que se busca hacer con la maquinaria pesada incautada a actividades ilegales de minería, por ejemplo. Como no existe un precedente, es tan complicado que esto tenga luz verde en la Corte Constitucional, Cristian. La verdad, mucho depende de la Corte, ¿no? Yo creo que la sensatez va a primar en este proceso, y que en vista de que, fíjate una cosa, no solamente el Ecuador ha decretado alerta naranja por el fenómeno del Niño. El día de hoy, en la madrugada, ya tuvimos noticias de la agencia de Australia, de meteorológica australiana, y ya también declaran un niño en curso. O sea, ya no es una posibilidad inminente, ya es un niño en curso, y esto se suma a todas las declaraciones internacionales que tú mencionabas al inicio de la entrevista, de todos los técnicos científicos que ya pueden tiempo antes dilucidar que va a venir un fenómeno del Niño, por lo cual todas esas herramientas que no son, digamos, lo que quería decir es que no es un manoseo político de la alerta naranja, sino que más bien es algo que coincide con todos los modelos internacionales. Yo creo que va a ayudar a que la Corte en buena lid pueda dar luz verde a este decreto y que pueda facilitar el uso que, como tú dices, es sin precedentes, y que se tendrá que hacer corriendo para que pueda facilitarse estas maquinarias a los municipios y prefecturas que en todas las sesiones de los COE nos la piden y nos insisten en esto, y bueno, pues ya ahora está en cancha la Corte, y estoy seguro que esto va a tener una buena resolución en favor de, en primera instancia, de los municipios y prefecturas, pero que finalmente a quien se va a beneficiar es a la población. Así es, estaremos pendientes, estaremos atentos al trabajo que desplieguen los gobiernos autónomos descentralizados, que territorialmente son los primeros llamados a enfrentar y mitigar los efectos del fenómeno del Niño. El trabajo de coordinación, vale decir, que hace la Secretaría General de Gestión de Riesgos, quiero decir, y que ese trabajo desplegado por las autoridades se pueda unir a una suerte de ayuda, colaboración ciudadana
para que todos estemos preparados y los efectos de este fenómeno sean lo menos dolorosos posibles. Ojalá que no exista pérdida de vidas humanas, ojalá las pérdidas materiales no sean tan grandes como las que se podría pensar, ojalá que las crecientes de los ríos no nos incomuniquen con ciertas poblaciones, sitios del país, y que si eso ocurre, el Estado tenga una respuesta lo más pronta posible para restablecer las condiciones normales. Queremos agradecer al magíster Cristian Torres, el secretario de Gestión de Riesgos. Gracias por habernos atendido, Cristian. Freddy, muchas gracias por el espacio, y un mensaje final para la población es que toda la información necesaria para poder prepararnos ante el fenómeno del Niño está en la página web alertasecuador.gov.es. Les recomiendo y les insto a toda la población que tenga su plan familiar de emergencia. Lo pueden encontrar el formato ahí en la página que acabo de mencionar. Nuestra mochila de emergencia, y siempre con mayor énfasis y cuidado en niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias a Cristian Torres, secretario de Gestión de Riesgos. Son las 7 de la mañana con 47 minutos. Esta es la revista de Opinión Democracia. Vamos a un espacio con nuestros auspiciantes y patrocinadores, y ya nos preparamos para recibir a Walter Macías, el juez de la Corte Nacional. Vamos a hablar sobre su restitución en el cargo de juez nacional luego de decisiones arbitrarias, ilegales, cuestionadas por parte del Consejo de la Judicatura. En instantes estamos nuevamente con ustedes, amigos. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa a la búsqueda de la verdad.